Bien, buenas noches. Vamos a ver ahora en construcción de carreteras la parte del movimiento de suelos, pero la vez pasada vieron las maquinarias que se usaban para el movimiento de suelo. Hoy vamos a ver las compensaciones, o sea, ustedes están trabajando en un suelo que se puede usar para una vía de comunicación, un suelo, la provincia de Jujuy tiene muy buenos suelos, entonces podemos aprovechar esos suelos para usarlos en algún sector de la obra. No necesariamente tenemos que tirar el suelo para después aportar nuevo suelo. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, si se necesita hacer un terraplén, sí hay que recurrir a un yacimiento al costado de la obra o traer un suelo seleccionado para poder hacer el terraplén. En la zona montañosa, por ahí se compensan lo que se saca en un desmonte para formar un terraplén. Entonces, la idea es estudiar este movimiento de suelo en el tema de las compensaciones. Para eso, les voy a compartir una pantalla. ¿La ven bien? Sí, sí. Bien. Bueno, como les decía, lo que vamos a ver ahora es la parte del movimiento del suelo y más que nada, no tanto las maquinarias, sino ver cómo podemos aprovechar el suelo que tenemos en nuestra traza para usarlo. O sea, el suelo donde nuestra traza esté por debajo del terreno natural se va a generar un desmonte, como ya sabemos, pero donde nuestra traza esté por encima del terreno natural tendremos que hacer un terraplén. Entonces la idea es decir, bueno, ¿cómo puedo usar ese volumen de desmonte en un terraplén? Y esto se estudia porque cuanto yo más pueda aprovechar al máximo esta compensación, voy a ahorrar en el tema de tener que comprar suelo extra o tener que tirar el suelo que me sobra. Esta compensación se mejora con el trazado. Cuando yo, a ver, si me imagino un camino, cualquier camino que está sobre el terreno natural, por ejemplo, a 3 metros de altura. Tengo que hacer un relleno de 3 metros de altura. Ahora bien, si yo a esa traza, en vez de manejarla a 3 metros de altura, lo voy manejando a 1,50 m en un sector y después en otro desmonto 1,50 m, esos volúmenes los puedo compensar. Entonces, esa es la idea del estudio. Con la modificación de la traza, puedo también ahorrar en el movimiento del suelo. Acá tienen, por ejemplo, una presentación de la ruta 40. La planimetría en la zona superior del plano les muestra que es una ruta con muchas curvas. Las curvas de nivel nos están diciendo, ¿qué nos decían? Viendo un poco de geotopografía, volviendo a geotopografía, las curvas de nivel tan cercanas como de este lado que estoy marcando acá. Como en este sector, ¿qué nos están diciendo? O en este sector, ¿qué se está formando? Y cuando la curva estaba muy cerca, significaba que Un había risco. como un valle, digamos. Era horizontal. Cuando las curvas estaban muy cerca había... No, yo creo que al revés, no me sale la palabra. Una caída abrupta, pendiente. Podía ser una caída o no. Les digo una caída o no porque imagínense que esta ruta debe correr a lo largo de alguna montaña. Entonces, tenemos una pendiente fuerte. Pendiente sí, caída no, porque puede estar la ruta arriba, sí, pero es muy probable que acá venga la ladera hacia el lado de la ruta y acá continúe la ladera bajando. O sea, no se aprecian las cotas que tienen las curvas de nivel, pero es muy probable que acá donde la ruta se mete, el agua esté viniendo de arriba hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Y acá donde tengo esta curva, el agua se esté dividiendo en dos, hacia un valle y hacia el otro.
Entonces, con la planimetría, dibujamos nuestro trazado, y en la altimetría acá tenemos, fíjense, la línea quebrada representa el terreno natural, y la línea que está que se ve más, lo que pasa que entre tantas líneas se pierde un poco, pero la línea que viene por acá es mi proyecto. Acá, cuando estamos en zona montañosa, puede pasar esto. En una determinada progresiva, se me iría el plano fuera de escala. Entonces, en este punto, yo llego con mi proyecto hasta este punto, hasta esta progresiva, y acá cambio el plano de comparación. O sea, mi plano de comparación de acá hasta este punto es 1, y desde este punto hacia el final del plano va a ser otro plano de comparación, para poder tener representado toda la longitud de mi ruta. Tenga presente que estos planos de vialidad contemplan 2 kilómetros de extensión. Entonces, y estos 2 kilómetros son 2 kilómetros en el perfil longitudinal, pero que en el perfil, en la planimetría, como les dije alguna vez, no necesariamente el inicio coincide con el inicio, ni el final con el final. Los 2 kilómetros están a lo largo de toda la curva, pero no necesariamente el principio y el final van a coincidir con el perfil altimétrico. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a lo largo de la planimetría, nosotros tenemos que ir haciendo perfiles. Vamos a hacer el perfil longitudinal, que es el que tenían ustedes recién abajo, y a su vez, cada tanto, y de acuerdo al tipo de suelo que tengan, de topografía que tengan, van a hacer lo que se llaman los perfiles transversales, para saber cómo va a ir nuestra rasante con respecto al suelo. Acá se han simplificado en 9 perfiles transversales, por ejemplo, y al suelo se lo representó con una línea casi recta, que es esta que tenemos por acá, y al perfil de la obra básica es esto que tenemos acá abajo, lo que recorta la ladera. Entonces, en este perfil, en esta progresiva 3 más 150, que quiere decir 3 kilómetros 150 metros, voy a tener que cortar la montaña para poder ubicar mi ruta. En el perfil, por ejemplo, 3 más 300, mi terreno viene por acá abajo, pero voy a tener que hacer un terraplén, porque aparentemente, de acuerdo a cómo está el perfil el perfil de la obra básica inclinado, acá estoy atravesando una curva. Y más adelante, por ahí tengo un perfil, como en este caso, que vuelva al tramo horizontal, a una recta, sin inclinación, a un tramo recto, donde tengo una parte de desmonte terraplén, el de la izquierda, y una parte de desmonte, el de la derecha. Bueno, así como en estos 3 casos, tengo que ir trazando perfiles, cada una a cierta distancia, que me lo va a fijar normalmente, como les dije antes, el tipo de topografía. En un terreno montañoso, los perfiles se hacen cada 25, 50 metros. En un terreno llano, se pueden hacer cada 100, 150 metros. Vamos a ver entonces qué es la generalidad del movimiento del suelo. Son todos aquellos tareas que involucran la construcción de terraplenes y desmontes, compensaciones transversales y longitudinales, y la determinación de las distancias máximas de transporte. Este es un ítem muy importante de la obra, y ustedes van a tener que estudiarlo y computarlo, porque el último trabajo práctico es el cómputo del análisis, el análisis de precio y el cómputo de la obra, y uno de los ítems en los que vamos a trabajar va a ser en este. Tiene que estar bien estudiado, porque se les puede ir el valor de la obra a las nubes, junto con el tema de los paquetes estructurales que involucran materiales más caros y mano de obra más alta. El movimiento de suelo por ahí no es tanto
el material que se va a usar, sino el volumen que se va a emplear del movimiento del suelo. Entonces es muy importante estudiarlo para lograr que se economice al máximo el costo en el movimiento del suelo y así se pueda llevar adelante la obra. La evaluación de este movimiento pueden hacerlo con gráficas o analíticas sencillas. Los que les voy a explicar ahora en adelante es un procedimiento que se comenzó haciendo gráfico, pero que hoy por hoy con una planilla de Excel se puede hacer a través de la informática. Y después representando la columna del Excel, ya queda dibujado lo que es mi movimiento del suelo. Esto tenemos un perfil transversal de una vía cualquiera. Tengo el límite del desmonte, el ancho de vía, que va desde el límite de la propiedad al límite de la propiedad, el límite del desmonte, que es donde voy a trabajar, el límite de la construcción del camino. ¿Dónde me va a quedar esos límites determinados? Cuando yo ubique, yo acá en el eje de mi camino, por mi proyecto conozco la cota de la rasante. La rasante está en este punto. La cota de rasante salió al revés. La cota de rasante que tengo me la marca ese punto. Esa es la cota que me marca el plano del perfil longitudinal cuando yo ubico la traza de mi camino. Cuando yo quiero, al costado de mi camino, los carriles de circulación, el ancho de los carriles de circulación en una carretera tienen 7,34 metros. Son 2 carriles de 3,65 metros, 7,30 metros. El acotamiento es las banquinas, si existen, y las bermas también, bueno, son banquinas de diferentes materiales. Debajo de ese paquete, esa línea oscura que se ve acá, es el paquete estructural que ya digo, está hecho con materiales como asfaltos o hormigón. Después, por debajo de esto voy a tener la capa de base, que es una capa de mejores características que el suelo para poder soportar a mi capa de rodamiento. Y por debajo de esto tengo que materializar las cunetas y voy a necesitar cortar el suelo y generar el talud de corte en la zona de desmonte o rellenar el suelo y generar el talud de terraplén donde lo tenga que rellenar. Normalmente el talud de corte, es más pronunciado que el de terraplén, porque al cortar yo estoy con un suelo del lugar y estudiado las condiciones intrínsecas del suelo, puedo sacar el ángulo de fricción interna propio del suelo y me va a permitir un ángulo de corte. En cambio, el ángulo del terraplén depende de un suelo que yo voy colocando en el lugar y que lo tengo que compactar yo. O sea que ese suelo tiene diferentes características de compactación que la del suelo del lugar. Por eso el talud de terraplén es siempre más tendido que el talud de corte. Lo que se dice cuerpo del terraplén, que marca acá abajo, es la zona superior del terraplén. Yo voy a hacer desde esta línea de puntos para abajo con suelo de aporte. Y esto que está acá arriba, que me quedó hasta los carriles de circulación, es todo lo que vamos a conocer con el nombre de paquete estructural. Fíjense acá, por ejemplo,
tenemos diferentes situaciones de corte y terraplén y paquetes estructurales. Por ejemplo, tenemos una vía que corta parte de las curvas de nivel y genera esta perspectiva que tenemos acá. Y otra que acompaña más a las curvas de nivel y nos genera estas perspectivas. Esta se adecúa más a la topografía del lugar que esta. Y en esta imagen grande tenemos, por ejemplo, un camino que atraviesa una montaña a las cuales le tuvieron que formar un desmonte. Y acá tienen el talud exterior del desmonte. El camino viene bajando y de este lado la montaña bajó más que mi camino, o sea, la cota de este punto es más bajo que este y la montaña de este lado del camino descendió aún más, con lo cual tengo que generar un talud de terraplén. El talud de terraplén, lo voy a usar también, por ejemplo, si necesito cruzar un curso de agua. ¿Por qué? Porque mi camino tiene que estar por encima del curso de agua, y el curso de agua es el punto más bajo en cualquier topografía. El agua escurre por el punto más bajo, y como dice el dicho, el agua usa la ley del menor esfuerzo. No va a tratar de subir nunca, siempre va a tratar de bajar, entonces hay que dejarle que pueda bajar sin generar ningún tipo de represa. Acá en la parte de adelante de la imagen ven la superficie de rodamiento, la capa base, es lo que forma el paquete estructural, y la subrasante es donde se apoya el paquete estructural, que eso es lo que vamos a dedicarnos ahora. Bien. Este movimiento del suelo es el movimiento del suelo que vamos a hacer pura y exclusivamente en el terraplén o en el desmonte. El movimiento del suelo lo podemos estudiar con dos cotas de referencia: la cota roja de rasante o la cota roja de subrasante. Si tenemos un terraplén, por ejemplo, la línea verde representa el terreno natural, la línea marrón el terraplén, el rectángulo negro el paquete estructural. La cota roja de rasante es la cota de mi pavimento. La cota roja de subrasante es la cota donde se apoya el pavimento, o sea, sería la cota a la cual tengo que llegar con mi terraplén. Acá ustedes dirán, ¿y qué pasan en estos huequitos que quedan acá entre mi pavimento y el borde de terraplén? No se olviden que yo voy a tener que materializar banquinas. Bueno, esto también va a ir con suelo del paquete, por ahí no llevará carpeta asfáltica, pero lo voy a llenar con suelo del paquete. Si tuviera un desmonte, por ejemplo, el terreno natural, mi desmonte, mi cota roja de rasante sigue siendo la de la carpeta asfáltica, mi cota roja de subrasante, la de terraplén. Desde el punto de vista práctico y para nuestro trabajo práctico, ustedes en este primer momento van a tener que calcular el volumen tentativo de suelo a mover. Le digo tentativo, ¿por qué? Porque no lo podríamos saber si no conozco bien los valores de la cota roja de subrasante. Y la cota roja de subrasante no la conozco hasta que no tenga definida la cota de la rasante y el paquete estructural. Entonces, tentativamente, vamos a hacer en primera instancia un anteproyecto de movimiento de suelo, si lo quieren llamar así, con la cota roja de rasante. En el futuro, cuando ustedes puedan decirme, bueno, mi paquete estructural está compuesto, por ejemplo, por 25 centímetros de carpeta asfáltica, 15 centímetros de suelo cal y 20 centímetros de suelo seleccionado, entonces yo a mi volumen de suelo le tendré que descontar esos 25 más 15, 40, más 20, 60 centímetros de ancho
de alto, digo, perdón, por todo el ancho del paquete, 7 metros 30, 8 metros, no sé, los que fueran, y por el largo de mi camino, y ahí descuento el volumen necesario para materializar mi paquete estructural. Entonces ahí sí puedo decir que el volumen de suelo quedó ajustado. Pero eso, hasta que los paquetes estructurales no estén definidos, no podemos hacer nada. ¿Alguna duda hasta acá? No, ninguna, por mi parte. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bien. Bien, como les dije antes... Perdón, Sí. yo tengo dudas, pero con respecto a, en realidad, un poco al trabajo práctico que acabamos de entregar, porque la compensación de suelo yo la hice en el trabajo práctico. Ajá. Cuando yo empiezo con la planimetría, al no tener los puntos para calcular las curvas verticales, Sí. ¿qué es lo que hice? O sea, empecé a con la planimetría, que la busqué en Google Earth, tracé Sí. la rasante, tratando de respetar las pendientes. Sí. Como no, ya le digo, como no tenía los datos de las verticales, Sí. la saqué de ahí. O Sí. sea, al trazar la rasante, y los suelos ya los están compensados, porque obviamente lo tuve que compensar antes para elegir la rasante por donde pasaba. Está bien, perfecto. Pero, a ver, vos compensaste volúmenes, el perfil longitudinal, el perfil, a lo ancho que pusiste. Claro, el longitudinal, el transversal no. El transversal no, bueno, vos compensaste como hicimos, como les mostré en el plano recién, que la rasante va a tratar de compensar en altura. Ahora hay que hacer esto que se viene acá. Estudiar más o menos. Okay, no, yo, Sí. claro, no, pensé que digo, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo hacía el tema de las curvas si no tenía las cotas? Porque las cotas las saqué de ahí, obviamente compensando y buscando la rasante. Pero bueno, si quiere después lo hablamos más tarde. Dale, dale. La idea es esta: en cada uno de los puntos que van trazando los perfiles transversales, ustedes se pueden encontrar con una sección de corte en donde mi terreno natural vaya por arriba y mi camino vaya por debajo. Esta es una sección de corte total. O al revés, donde mi terreno natural vaya por debajo y mi camino vaya por arriba, es una sección de terraplén, o una sección mixta que tenga la mitad y la mitad. Entonces, lo que hay que hacer es esos perfiles transversales, irlos dibujando, ir calculando cada una de estas secciones. Áreas de desmonte, área de terraplén, y acá tengo área de terraplén de este lado, área de desmonte de este lado. ¿Cómo van a calcular el volumen de suelo a mover entre dos progresivas, entre dos perfiles? Si las dos áreas tienen el mismo signo, como terraplén o desmonte, o sea, el área 1 y el área 2 tienen signo de terraplén, el área 1 y el área 2 tienen signo de desmonte, directamente lo vamos a hacer con la fórmula del prismoide, suponiendo que el suelo varía en forma lineal entre las dos áreas. Voy a sacar un área media como área 1 más área 2 dividido 2, y un volumen como el área media por la distancia que las separa, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Tengo en una parte en el área de desmonte, tengo un área de desmonte atrás y un área de terraplén o de relleno adelante. Y tengo una distancia de relleno que va a ir desde esta área de relleno hasta un punto donde cambia el signo, y tengo una distancia de desmonte que va desde este punto hasta el área de desmonte total. La distancia total entre el área R y el área D sigue siendo la distancia total de la diferencia de progresivas. Si yo a esta perspectiva la dibujo como en dos
¿cómo es? En un plano, suponiendo que mi eje vertical representa en la escala correspondiente las áreas de desmonte o las áreas de terraplén o de relleno, trazo una línea que une las dos áreas y donde esa línea corte a la horizontal, ahí tendré mi punto de paso. La distancia al área de desmonte será la distancia de desmonte, la distancia al área de relleno será la distancia de relleno. Entonces lo que hay que hacer acá es una proporcionalidad entre los triángulos para poder sacar cuánto vale el área de la distancia de desmonte y la distancia de relleno de esta forma. Y después, conocidas estas distancias, tengo que calcular el volumen de este triangulito que tengo acá arriba de desmonte y el volumen de este triángulo que tengo acá abajo de relleno. Reemplazando estos valores en la fórmula del triángulo, me queda que el volumen de relleno es este y mi volumen de desmonte es este. Yo le dije que esto venía de un estudio viejo que había iniciado el ingeniero Bruckner, que se hacía mucho hincapié en la época que no había computadoras en el manejo en los planos. Entonces se dibujaba, por ejemplo, a lo largo de una traza, tenía estas progresivas y tenía diferentes perfiles transversales, del 1 al 6. Entonces, por otro lado, se dibujaba en un plano, se dibujaba en el eje X las progresivas, en el eje Y el terraplén con signo negativo y en el Y con signo positivo se dibujaba el desmonte. Progresiva, progresiva, lo que se iba dibujando era, bueno, en esta progresiva tengo toda área de desmonte, entonces dibujo el segmento con toda área de desmonte. En la progresiva 2 tengo desmonte 3 y 4. ¿Qué pasa? Cuando en alguna progresiva como la 3 cambiaba de signo o aparecía desmonte y terraplén, yo tenía que trazar una línea auxiliar que me dividiera mis progresivas antes y después. Entonces a esta progresiva del desmonte 2, yo la tenía que descomponer en desmonte 3 y desmonte 2. El desmonte 2 es este que tiene acá arriba, el desmonte 3 es este que tengo acá. Si sigo dibujando, bueno, voy dibujando todas mis líneas de desmontes, mi línea de terraplén por acá abajo, y lo que una vez que tengo estos dos gráficos, el rojo, desmonte, el terraplén, el azul, gráficamente lo que se hacía era dar vuelta, espejar el terraplén y llevarlo a este gráfico de líneas punteadas verdes, multiplicado por el coeficiente de compactación. Ustedes recuerdan que el suelo, cuando se lo saca de un lugar, no ocupa el mismo volumen y cuando se lo compacta, siempre sobra suelo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. ¿Cómo se llamaban esos coeficientes? ¿De esponjamiento eran? Sí. ¿O no? Uno era el de esponjamiento. Ese era que cuando yo excavo, saco más volumen del que realmente el medido en firme, como se llama. El medido suelto es más que el medido en firme. Y el otro, el de compactación, es que si yo tengo que rellenar un volumen fijo, por ejemplo, 1 metro cúbico de suelo, no puedo traer 1 metro cúbico de tierra. Porque si relleno y compacto ese metro cúbico de tierra, me va a quedar que llegué a 80 centímetros de altura, por ejemplo. Entonces yo tengo que traer más suelo suelto para poder rellenar ese metro cúbico de suelo en firme. Entonces ese volumen de más de suelo suelto que yo tengo que traer es lo que me indica el coeficiente de compactación. Normalmente estamos en un 25 a un 30% más, o sea, el coeficiente es 1,25 o 1,3.
aproximadamente. El desponjamiento de la tosca es 1,4. Bien, acá tenemos otro ejemplo de seguimiento del desmonte. Van ubicando las áreas. Después de ese gráfico en el que habíamos invertido el gráfico de terraplén multiplicado por el coeficiente de compactación, lo que tengo que hacer es decir, bueno, en esta progresiva, que era la progresiva 3, por ejemplo, ¿qué volumen de área me quedó? Porque al final, este terraplén que yo tengo que poner acá abajo de la progresiva 3, lo puedo compensar con todo este desmonte en la misma progresiva. Entonces, hay un sector de terraplén que me está faltando. ¿Cuál es el sector que me está faltando? Es este sector que está acá arriba, entre la línea verde y la línea roja. En esta progresiva, la progresiva 4, pasa al revés. Tengo un desmonte que el terraplén no alcanza a cubrirlo, entonces es un desmonte que tengo que hacer de más, que tengo que excavar de más. Bien, entonces yo lo que voy a llevar ahora es paso a paso a mis progresivas, lo que se llaman las áreas excedentes, es la diferencia que excede a cada uno de los puntos, o sea, área de desmontes, área de terraplén. Si no tengo compensación transversal, como en el resto de los casos, tendré solo desmontes o tendré solo terraplén. En las progresivas que tengan compensación transversal, tendré que hacer lo que les he indicado. Bien, cuando yo vuelvo atrás. Ahora fíjense, en el eje X están las progresivas. En el eje Y estoy representando áreas de desmonte y de terraplén. El eje Y es un eje de áreas, de superficies. La superficie de cada una de esas figuras, ¿qué me representa entonces? Por ejemplo, la superficie representada por el punto 1, D1, D1 más D3, D2. Este trapecio que tengo acá, ¿qué me estaría representando? Un volumen. Un volumen, muy bien. El volumen movido entre la progresiva 1 y la progresiva 2. Y cada uno de estos sectores me van representando un volumen del movimiento del suelo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es poner de manifiesto esos volúmenes y voy a ver que si yo tengo una línea horizontal de progresivas, o mejor dicho, horizontalizo mi rasante y mi terreno natural sube y baja, cuando hago el movimiento de suelo voy a ver que si voy acumulando todos esos volúmenes que dijeron recién, mi curva de volúmenes va a ir representando este dibujo. Fíjense que en algún momento la curva crece hasta un determinado punto, después decrece hasta otro determinado punto y después vuelve a crecer. Estos puntos de máximos y mínimos de la curva de volúmenes son los que se llaman puntos de paso y coinciden cuando en mi traza paso de un sector de desmonte a un sector de terraplén o de un sector de terraplén a un sector de desmonte. O sea, en la traza, en la altimetría mía que yo tracé en el perfil longitudinal, voy a encontrar un punto en donde el terreno natural esté por encima de mi traza y algún otro sector donde el terreno natural esté por debajo de mi traza. Bueno, en esos puntos donde paso de una situación a otra, la curva de volúmenes va a alcanzar un mínimo cuando pasemos de un desmonte a un terraplén y un máximo, al revés, un máximo cuando pasemos de un desmonte a un terraplén
y un mínimo cuando pasemos de terraplén a desmonte. ¿Cuáles son las características de este diagrama? Las características dicen que los tramos ascendentes son de desmonte, los descendentes son de terraplén. Cualquier punto de una ordenada me mide el volumen acumulado desde el origen. Si vuelvo atrás y yo trazo una horizontal así, por ejemplo, este punto en esta progresiva me está diciendo que yo desde mi origen moví este suelo, este volumen total de suelo. O sea, desde acá, con todo este movimiento hasta acá, yo moví tantos metros cúbicos de suelo. Si yo trazo Esa otra... línea que puso, ¿la puede mover? Tipo más arriba o más abajo, como compensar un poquito menos o un poquito más. O sea, ¿por alguna razón la puso ahí, en el medio? No. La puedo poner en cualquier lado. La puedo poner acá. La puedo poner acá. Vamos a ver cómo... Ahora vamos a ver cómo la usamos. Puedo poner una acá. Y puedo poner una acá. ¿Está bien? Cualquiera de las dos, primera y principal, cualquiera de las dos me dice que en esta ordenada yo moví tanto suelo. Por ejemplo, la azul acá arriba en el primer tramo. Cuando yo llego a esta ordenada, me dice que moví la misma cantidad de suelo, porque en realidad yo seguí desmontando hasta acá arriba, pero después empecé a terraplenar y me consumí parte del desmonte. Entonces, en este punto, sigo teniendo el mismo volumen de suelo desde mi origen, volumen acumulado desde el origen. Esta otra línea, en este punto, me dice que yo moví todo este suelo, y en este punto también. O sea, la curva, como son curvas de ascendentes y descendentes, puede ser que con una misma recta la corte más de una vez a la misma curva. El haber trazado dos curvas, dos rectas, me dice qué volumen tengo disponible de suelo entre estas dos curvas, o entre estas dos rectas. O sea, la altura de la lectura de ordenadas de estas dos rectas me está diciendo el volumen disponible de suelo que yo tengo entre estas dos ordenadas, en cualquier parte que la trace, ¿no? El máximo o el mínimo de la curva son los puntos de paso, y bueno, la diferencia entre dos ordenadas respecto de una horizontal cualquiera mide el volumen disponible entre ellas. Bien. Gráfica, esquemáticamente, mi volumen de suelo lo puedo dibujar como una campana, que se puede parecer a una parábola, una circunferencia, más que nada una parábola, en la cual puedo decir, bueno, que esto va a tener una ordenada máxima, el punto máximo de la campana, y tengo un volumen una diferencia de progresivas desde este punto hasta este punto. Entonces, yo propongo, por ejemplo, trazar una línea en este punto, a la altura con ese valor. ¿Qué me va a permitir decir esto? Y esto lo voy a tener que tener, acá tengo que empezar a ver con qué equipamiento de los que vieron la vez pasada estoy contando. Porque si bien, bueno, si esta distancia desde este punto hasta este punto es muy larga, tengo que ver cómo descompongo esta campana para aprovechar al máximo mi movimiento de suelo. Acuérdense, por ejemplo, que las trailas no eran económicas para mover suelo más de 500 metros, mientras que si tengo que hacer un movimiento de suelo más grande, convenía
una pala cargadora y un camión. Entonces, por ahí lo que me conviene es buscar una horizontal de trabajo que se va a llamar esta azul y decir, bueno, si no lo voy a usar o si esta distancia es muy larga, que no convenga que un vehículo dé la vuelta, entonces esta primera parte, este volumen de suelo que yo estoy desmontando, lo mando a un depósito, a un lugar donde no lo voy a necesitar más, lo relleno. Por ejemplo, una tosquera que haya que rellenar, bueno, puedo usar esa tosquera para este lugar, este suelo, depositarlo. Trabajo por encima de la línea azul, moviendo la parte de suelo que se desmonta a la parte de suelo que se terraplena. Y esta parte final del terraplén me está faltando suelo, entonces voy a tener que venir de un préstamo. Esto es aporte de suelo desde una, y acá tengo varias cosas. Puede ser desde una tosquera a la cual le compro suelo, o de una cantera a la cual le compro el suelo, o puede ser que cercano a la traza del camino yo haya hecho los estudios de suelo correspondientes y haya puesto un equipo de explotación para sacar el suelo apto para mi camino. Entonces viene de ahí ese suelo, de una explotación propia que se hace con la empresa que está a cargo de la construcción del camino. O sea, el préstamo lo puedo comprar o lo puedo trabajar yo habiendo estudiado los suelos que tengo a los alrededores de la traza. Si la distancia entre no era así lo que quería hacer. Si la distancia entre el depósito y el préstamo fuera cercana, por ejemplo, que un camión con acoplado la pueda hacer sin problema, menos de 10 kilómetros, una cosa así, puedo estudiar, decir, bueno, lo saco de la zona de depósito y lo llevo y lo reincorporo en la traza en la zona de préstamo. Esto es lo que me beneficia el diagrama de Bruckner, o sea, decir, bueno, el suelo que me sirve de esta progresiva, lo mando a la otra progresiva donde lo voy a usar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, por cada cámara yo tengo las distancias entre A y F, que es la base de la cámara, la ordenada C o la altura BF o DG, como quieran, que es la ordenada C, me representa la I máxima de la cámara, el volumen máximo que tiene esa cámara. Entonces, el movimiento de suelo dentro de esa cámara y con una sola maquinaria va a necesitar, es un volumen de suelo que se va a mover una cierta distancia. Esa distancia media de transporte se define como el volumen de la cámara dividida a la ordenada máxima. O sea, el área que tiene esta cámara es igual al área que tiene este rectángulo. Entonces, el área de la cámara calculada por el volumen de suelo dividido de la ordenada máxima no es otra cosa que decir, bueno, tomo un rectángulo de igual ordenada máxima. La base de ese rectángulo no es otra cosa que la distancia media de transporte. La distancia media de transporte es la que se paga y la que hay que tener en cuenta para realizar mi movimiento de suelo. Vialidad Nacional hasta 300 metros no paga distancia de transporte, pero más de 300 metros o 3 hectómetros sí. Entonces, si mi traslado supera la distancia media de transporte supera los 3 hectómetros,
parte de esa distancia la voy a poder cobrar como distancia de transporte. Si tengo una curva, el punto máximo, en este caso, hacia arriba terraplanamos, desmontamos, hacia abajo terraplanamos. El volumen de excavación es el que se representa en este rectángulo, va desde el punto A hasta el punto R. La distancia de terraplén es la que va desde el punto R hasta el punto B. La distancia media de transporte está definida por este rectángulo y el suelo se mueve siempre desde la zona de excavación a la zona de terraplén. En el caso de esta curva estoy terraplenando y acá estoy desmontando. El concepto es el mismo. Distancia media de transporte igual a área dividido ordenada. Esto se llama valle dentro de la campana. El anterior se llama monte y valle. La distancia media de transporte se considera de la misma forma. Lo único que acá el movimiento del suelo va a ir en sentido opuesto, porque viene de la excavación, que en este lado la excavación está a mi derecha, hacia el terraplén que está a mi izquierda. Tanto en el valle como en los montes, la distancia entre el punto A y el punto B se la llama base. Por ejemplo, a lo largo de una traza, mi suelo se mueve con estas características. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento que van a tener que plantear ustedes? Van a tener que marcar los puntos donde haya un cambio de paso entre excavación y desmonte, los puntos donde se alcancen las ordenadas máximas o mínimas, y la idea ahora es decir, bueno, mi suelo se mueve de la excavación al terraplén, ¿en qué sentido? Bueno, acá, por ejemplo, del punto B al punto C yo estoy excavando, pero del punto A al punto B estuve terraplenando. Entonces, parte de este suelo viene a este terraplén. Pregunta. ¿Moví la misma cantidad de suelo de A a B que de B a C? Sí. ¿Por qué? Está bien, ¿por qué, Nicolás? Y porque está en la misma ordenada al origen, el punto donde cambia. Y sí, Por lo que pero, entiendo, se pero hace uno, mayor. Sí, perdón. pero uno el punto de inflexión de la curva, o el punto mínimo, digamos, no coincide con el centro. O sea, el punto B no se encuentra a la mitad entre A y C. Pero, profe, cuando usted compensó en un gráfico anterior, o sea, lo dibujó como si fuera una cuadrática, y que idealmente decimos que es una cuadrática y está compensado. Sí. Ahora, no coincide. No. En realidad, a ver, en realidad las cosas se simplifican, ¿no? El suelo no se mueve como una como una curva cuadrática, como decís vos. Más se puede mover como una polinómica de mayor grado, si quiero asimilarlo a algo. Lo único que me está diciendo eso, ¿sabés qué es? A ver, el mover la misma cantidad de suelo está bien. ¿Qué me está diciendo ese gráfico entre A y C? Entre el terraplén y la excavación, ¿qué se les ocurre que les está diciendo? Al tener diferentes longitudes. Que en progresivas es mayor la distancia que tengo que terraplenar y que desmontar es menor la distancia, pero mayor suelo saco de ese sector.
Claro, a ver, que el terreno natural está mucho más alto en la zona de excavación que mucho más bajo en la zona de terraplén. O sea, el volumen de terraplén, Exacto. el terraplén debe ser muy bajito, 1,50 m, una cosa así, pero el desmonte debe ser como 4,50 m o 5 metros. Doy valores como para que se den una idea. Sí, sí, ¿No? eso. O sea, lo que les está diciendo es que, si bien la diferencia de progresivas es distinta, la altura para desmontar es mayor que el alto para terraplenar. Por eso el volumen sigue siendo el mismo. Bueno, si seguimos con la curva, desde el punto C de la excavación lo tiro a este terraplén. Desde el punto F este terraplén viene para acá. Esta excavación de F a G viene a EF y la excavación de G a H va a HI. Este es un movimiento de suelo ideal donde empieza en el 0 y termina en 0. Nunca, no siempre se nos va a dar así y no se asusten. Esto es para que vean cómo funciona el diagrama de masas o diagrama de Bruckner. Bien, ¿qué es el momento de transporte? Y el momento de transporte es el famoso unidad, característica, ¿qué es lo que se va a poder pagar? Es el producto del volumen del suelo por la distancia a transportar. El volumen de tierra en metro cúbico por la distancia media de transporte, que es la que sacaron en cada una de las campanas, menos la distancia común de transporte medido en hectómetros. La distancia común de transporte es la que le decía yo al principio, o cuando empezamos a ver esto, que era la que Vialidad Nacional no paga, que corresponde a 3 hectómetros o 300 metros. O sea, que si yo en mi campana, por ejemplo, o mi movimiento de suelo, por ejemplo, tengo 250 metros para moverlo de un lado al otro, Vialidad no me lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque la distancia media de transporte es menor a los 3 hectómetros. Ahora, si en mi campana o en mi estudio de suelo yo tengo 500 metros, Vialidad me va a reconocer como movimiento de suelo, como distancia a pagar, me va a reconocer 200 metros. Entonces, yo voy a contar como movimiento de suelo ese volumen de transporte, el volumen total a transportar por la ordenada máxima del diagrama en ese punto. Eso es lo que me van a terminar pagando. Y ahora, hoy me preguntaba, ¿quién era la que me preguntó? ¿Marina o Janina? Marina, creo. Cuando hablamos de las líneas horizontales que puse en el diagrama, si la podía correr. Y acá viene la respuesta. ¿Cuál se imaginan ustedes que va a ser el costo mínimo de transporte? Donde esa línea horizontal que yo voy manejando, ¿dónde la pueda poner para que esto me dé la menor plata posible? Como que empiecen y terminen en el mismo lugar. O sea, cuando tengo el diagrama, trato de que no me queda nada a depósito y nada no me acuerdo dónde iba el otro. A préstamo. No, Eso. sí, bueno, depósito y préstamo. El depósito es el que saco y no lo vuelvo a incorporar. Préstamo es el que entra de una compra. Puede ser, pero en realidad no se refiere tanto a eso. Viste que en el gráfico anterior nosotros dijimos que este era un gráfico ideal porque empezaba y terminaba en 0. Claro, por eso es el ejemplo o sea, la respuesta que le dije recién. Claro, pero el tema no es tan así. La idea es esta. Hay esto que tenemos acá,
es un valle, y esto que tenemos acá es un monte, ¿no? Acá tengo también un valle, y acá vuelvo a tener un monte. ¿Estamos de acuerdo? La distancia que va entre los puntos A y C se llama base del valle, entre C y E, base del monte, entre E y G, base del otro valle, y entre G e I, base del otro monte. El costo mínimo de transporte es aquel en que esta línea de trabajo está ubicada de tal manera en que la suma de las bases de los valles, parece un trabalengua, pero es así, la suma de las bases de los valles, o sea, AC más EG, sea igual a la suma de las bases de los montes, CE más GI. Eso sería igual a que el área por encima y por debajo de esa recta sea igual, ¿no? El área de la curva, sí. Sí, porque yo estoy moviendo las distancias, o sea, el área, a ver. Sí, porque vos estás moviendo, vos no te olvides que la ordenada respecto a una línea de trabajo me representa siempre el mismo volumen de suelo. Entonces te está diciendo qué volumen tenés por arriba y qué volumen tenés por debajo. Si las sumas te dan iguales, vos trazaste una línea en la que minimizaste el costo de transporte. No calculen que esto no es una cosa que salga matemáticamente, ¿no? Ni con una diferencial buscamos un mínimo ni nada por el estilo. Estamos trabajando con suelos, estamos trabajando con movimiento de suelo que no representa ninguna ecuación, ninguna polinómica conocida. Cada suelo, cada proyecto, cada rasante que tracen ustedes va a mover el suelo de diferente forma. Entonces, el ubicar esta recta de costo mínimo es un arduo laburo del proyectista. Pero bueno, es parte del trabajo. O sea, si yo logro con mi equipamiento ubicar una recta de costo mínimo, realizar el mismo trabajo, dos empresas distintas que se presenten a una misma licitación con diferente equipamiento, una puede ganarlo porque analizó bien su costo y la otra lo pierde porque no tiene maquinarias o porque no se dio cuenta de hacer algún movimiento que vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Brunner estudió todo el movimiento del suelo, dibujó su diagrama de masas y Corini empezó a optimizar este movimiento, optimizar este diagrama. Entonces dijo, voy a buscar una longitud, una horizontal trazada en el medio del movimiento. O sea, las horizontales que se funcionan con el movimiento se llaman la principal, que es desde donde arranca el movimiento, y la extrema, que es de a donde termina el movimiento de suelo, mi diagrama de masa, ¿no? Entonces dice que intencionalmente, idealmente, yo tendría que poder ubicar en el medio de este movimiento de suelo, de este diagrama, mi horizontal de trabajo que cumpla con el tema de ser de mínimo costo. Pero bueno, si no puedo hacerlo, lo que voy a tratar de hacer es trazar diferentes horizontales de trabajo, de manera que agarren por lo menos un monte y un valle, y que entre sí puedan ser de mínimo costo, o sea que el volumen 1 esté compensado con el 2 y el 3 esté compensado con el 4. Así voy a poder tratar de trabajar compensando los volúmenes en sectores chicos.
Puede ser que tenga una campana como esta que tienen acá abajo, que tiene una subida y una bajada. Entonces necesito trazar una horizontal secundaria, porque acá ya la fundamental es de donde sale mi diagrama, la extrema es donde termina mi diagrama. Entre esta y esta yo tendría que poder ubicar una recta que me diera de mínimo costo. Pero esta es toda una campana de desmonte y un poco de terraplén. Entonces, para poder analizar esta campana voy a tener que trazar una horizontal secundaria. Mi horizontal secundaria es esta, en donde la campana se va a dividir en una parte, la primera, que va a ir, como es desmonte, va a ir al depósito. Pero como la distancia de esta horizontal secundaria está cercana, entonces en vez de ir al depósito yo la voy a aprovechar y la voy a incorporar en esta progresiva al suelo para formar este terraplén final. Por arriba de esta horizontal secundaria voy a ubicar el punto máximo y acá voy a decir, bueno, desde el desmonte muevo el suelo al terraplén y del desmonte muevo el suelo al terraplén. Si estas distancias son chicas, usaré trailers, si son grandes usaré cargadoras y camiones volcadores. Bien, acá tienen un gráfico que muestra todos los movimientos que se pueden presentar. Yo, por ejemplo, comienzo trazando mi horizontal, a partir de ahí trazo mi movimiento del suelo, que está en rojo, mi diagrama de masas o de Bruckner, que está en rojo, y ahora empiezo a trazar las horizontales de trabajo. Como tengo una campana con una joroba, de camello, como dice acá, puedo trazar una horizontal de trabajo por el punto más bajo de la joroba. Entonces, y en este caso, bueno, el resto lo divido en forma aislada. El punto donde termina mi diagrama, voy a trazar la extrema y con esas voy a trabajar. Voy a trabajar con la fundamental, que es donde arranqué, la secundaria y la extrema. Entonces arranco de entrada a la horizontal secundaria y tengo un volumen que va en desmonte, pero lo llevo a terraplenar acá a la parte final de mi movimiento del suelo de esta primera parte. Y por encima de la secundaria calculo el movimiento de la campana 2 y la campana 3, que lo tengo acá abajo en el rectángulo de los movimientos. Entonces el desmonte que salió de la primera progresiva viene al terraplén de la última. Después yo acá entre este punto y la extrema tengo un volumen que tengo que seguir terraplenando, pero no tengo suelo de donde aportarlo. Entonces voy a proponerlo desde el préstamo. Viene suelo de afuera. Entre mi volumen y acá, cuando empiezo a trabajar por abajo de la extrema, de vuelta tengo desmonte terraplén y voy compensando los movimientos. La suma, el movimiento de transporte total va a ser la sumatoria de los volúmenes por las distancias medias de transportes, y las distancias medias de transporte los tengo que calcular por cada campana. Y la distancia media total, movimiento total dividido por volumen total de suelo. Como les dije, esto que les expliqué era todo que se podía hacer en forma gráfica. Hoy por hoy, con una planilla Excel parecida a esta,
podemos volcar el número de perfil de acuerdo al número de perfil en forma consecutiva. ¿En qué progresiva está? En kilómetros y en metros. Después tenemos 3 columnas que van a salir, voy a volcar las áreas. Y acá voy a volcar, y ahora les voy a decir por qué. Volumen de desmonte, volumen de limpieza y volumen neto, volumen de terraplén de limpieza y volumen neto. Después, si las áreas son del mismo signo, podré sacar el área media. Si son de diferentes signos, en una misma progresiva, saco la área media. Si en 2 progresivas tengo diferentes signos, tendré que ver qué parte de compensación voy a hacer ahí. Las distancias entre progresivas, entre áreas, entre perfiles, o entre el 0, según si me quedan de doble signo, de diferente signo. Y después el cálculo del desmonte del terraplén, el terraplén compactado, y las diferencias entre desmonte y terraplén compactado, voy tomando las parciales y después las voy acumulando. Con una planilla como esta puedo hacer lo que gráficamente les fui mostrando. Porque en las áreas de desmonte y en las áreas de terraplén tengo 3 columnas. Fíjense, tengo un terraplén y un terreno natural, tengo un desmonte y el terreno natural. Tengo la cota roja de subrasante, el terreno natural. Hola. ¿Se escucha, profe? Sí, pero a mí se me fue la pantalla de la computadora. ¿Que se le puso la pantalla negra? Sí. A ver, ahí está. Entró en analógico. Bueno. Voy a cuando... ¿De qué la pantalla negra? Sí, se ve el PowerPoint, pero no en modo de presentación. Ahí está, ahora se ve en modo de presentación. ¿Lo están viendo en modo de presentación? No, ahora se salió de vuelta. Está como el PowerPoint donde se ven las filminas al costado. Ahí va. ¿Ahí lo ven bien? Sí, ahí se ve bien. Bueno, volvemos. Espero que no pase de vuelta. Bien. Cota roja rasante en el terraplén, terreno natural, cota roja de subrasante en el desmonte. Diferencia entre terreno natural y obra, en cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos yo tengo en el terreno un área de limpieza, o sea, yo tengo el terreno natural, pero el suelo que puedo usar es un suelo que está por debajo de ese terreno natural. Entonces yo tengo que sacarle esa zona de limpieza. Podemos decir que esa área de limpieza es un total aproximado de 50 centímetros por la base del terraplén o por la parte superior del desmonte, para poner un valor. Sí, pero va a depender de mis estudios de suelo en esa progresiva, qué altura tiene esta zona mala que yo tengo que sacar. Entonces, mi área neta en un terraplén, voy a tener que terraplenar hasta
por debajo del área de limpieza. O sea, acá tengo que, con la topografía yo saqué la cota del terreno natural. Con mi proyecto conozco la cota de la subrasante, pero le tengo que sumar la altura del área de limpieza para saber cuál es la altura total en mi terraplén. En mi desmonte pasa al revés. Con la topografía conozco el terreno natural, con el proyecto conozco la cota rasante, pero a esta altura total le tengo que descontar la altura del área de limpieza. Por eso era que las 3 columnas, en una decía área bruta o área de terraplén más área de limpieza, y en la otra decía área de desmonte menos área de limpieza. Y terminamos el tema por hoy. Bien. Creo que... No sé, ¿tiene alguna duda? Sobre ese tema, no, Bien. creo que no. Bueno, lo que van a tener que hacer ahora es, vos ya compensaste longitudinalmente el camino, ahora vas a tener que imaginarte que sobre la traza vos estás dibujando una nueva traza, estás duplicando la calzada. Entonces, el movimiento del suelo que tenés que hacer vos es para darle lugar a la segunda calzada. Claro, y además levantar todo eso. Ah, no, en realidad levantar no, porque si vos tenés algo bueno abajo, también te va a funcionar bien arriba lo que pongas. Bueno, por eso yo te digo, les cargué hoy en el aula virtual un zip que dice suelos, en la parte de suelos, y ahí tienen, si bien son de la ruta 40, pero úsenlo para la ruta 34. Bien. Ok. Nicolás, ¿querías comentar algo? No importa, no. Bueno. ¿Alguna otra duda sobre...? Voy a dejar de grabar.